Buenos días, amados hermanos. Los invito a que puedan ir a sus ubicaciones para que demos comienzo al culto de adoración. Bien, sean todos bienvenidos, amados hermanos, a la casa del Señor. En el día del Señor, sean todos bienvenidos para que podamos alabar y bendecir juntos el nombre del Señor. Lo invito a que tome asiento y que pueda abrir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 1 al 15 y se va a poner acá los televisores la versión de la Biblia de las Américas. Éxodo 22 del 1 al 15. Y damos lectura en el nombre del Señor. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente, el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir, esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Amén. En esta palabra vemos que se repite constantemente la palabra restitución. ¿Y por qué es importante para nosotros hoy en día hablar de la restitución? Me imagino que la gran mayoría de nosotros no tiene bueyes, ovejas ni asnos en sus casas. Pero ¿por qué esta ley es importante para nosotros también hoy en día? Nosotros sabemos que la ley judicial o la ley del país de Israel no aplica para nosotros. Sin embargo, sí creemos que hay principios morales que son importantes para nosotros también. Y quiero que piense, ¿qué pasa cuando nosotros le hacemos daño a alguien más? En este caso, vimos distintos ejemplos de animales, vimos ejemplos de incendios, vimos ejemplos de robo. ¿Y qué pasa cuando afectamos a alguien más? No es suficiente con pedir perdón, sino que hay que hacer una restitución o recompensar en lo que nosotros dañamos al otro. ¿Qué nos muestra esta ley? Nos muestra que Dios no deja de lado las deudas.
Dios no deja de lado el valor adeudado. Dios muestra que es importante que haya una restitución del daño. La pregunta es, ¿qué deuda o qué daño hemos hecho nosotros? Y la respuesta es que hemos hecho mucho daño, tenemos mucha deuda, pero no me refiero a la deuda económica, no me refiero al daño económico, me refiero a la deuda que tenemos con Dios, precisamente. Cada uno de nosotros hemos hecho lo que dice acá, pero con Dios. Le hemos robado a Dios, le hemos mentido a Dios, hemos hecho muchas cosas que Dios no se agrada con nuestros actos. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Es suficiente con decir Dios perdóname? No es suficiente. Dios pide que haya una restitución. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros hacer esa restitución? Y la respuesta clara que ha dado mi hermano Cristian es no. Nosotros no podemos restituir a Dios por nuestro daño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la buena noticia es que Cristo vino a ser el que no solo pagó nuestra deuda, sino que restituye el daño. Y en creces, hermano. Y nosotros como hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo, debemos seguir ese mismo ejemplo. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en la historia de Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando él conoció al Señor? Él ofreció restituir no solo una vez, sino 4 veces a los que había ofendido. Eso muestra un corazón regenerado por el Espíritu Santo, que ama a Cristo y valora la salvación de una manera tal que no quiere hacerle daño a nadie. Y si le ha hecho, le va a restituir y mucho más. Que el Señor nos ayude a ver que estas leyes que acabamos de leer en Éxodo 22 también tienen mucha repercusión para nosotros hoy en día como hijos de Dios. Que Dios sea honrado y glorificado en este culto que vamos a tener en este día. Lo invito a que se ponga de pie y podamos orar juntos al Señor para que sea Él guiando este culto. Amado Padre y Señor nuestro, te alabamos, Señor, porque usted ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Usted envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz. Derramó su sangre pagando un precio absolutamente, Señor, mayor a lo que nosotros podríamos haber hecho. Usted pagó toda la deuda, Señor, que teníamos en nuestras vidas y nos ha restituido, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos gracias porque Cristo está reinando a tu diestra en esta hora, Señor. Y es a nuestro Dios Trino que queremos adorar en este día, que queremos alabarte, Señor. Ayuda a que los cantos que vayamos a hacer sean para ti, Señor, gozosos, que sea un olor fragante, Señor, que sea una ofrenda digna delante de ti. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de estar en tu presencia, Señor, para que también podamos gozarnos en la salvación que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y le rogamos que sea usted guiándonos, acompañándonos y protegiéndonos del mal también en esta hora, para que solo usted esté con nosotros acá en la iglesia, Señor, que no tengamos distracciones, Señor, que no tengamos tentaciones, que no nos permitan adorarte, Señor, que no nos permitan escuchar la predicación de tu palabra. Por eso clamamos como iglesia para que sea usted protegiéndonos, Señor, y guiándonos en todo. Ayude a nuestro pastor también en la predicación para que sea usado por ti, Señor, y que veamos en sus palabras tu autoridad, Señor, que veamos a nuestro Señor directamente enseñándonos por medio de nuestro pastor. Bendígalo y guíelo, Señor, para que no sea importunado cuando está predicando tu santa palabra. Te alabamos, Señor, y le agradezco también y le ruego por los servidores que están en esta hora haciendo distintas labores para que este culto pueda funcionar para tu gloria, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos acompañe, hermano.
hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios.
por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gloria a ti, Señor. ¿Quién es la luz que nos ha alumbrado? Sol de justicia que vino a salvarnos. Toda penumbra se ha de rendir a sus pies. ¿Quién es el niño que nos ha nacido? Manso y humilde, rescate divino. Dios con nosotros que al mundo vil vino a amar. Es nuestro Dios, verbo encarnado, luz verdadera que vino a brillar. Es nuestro Dios, amor revelado, la plenitud de la gracia y verdad. Canta, aleluya, es nuestro Dios. ¿Quién es el hombre que fue condenado? Herido fue por nuestro pecado. Sobre sus hombros sufrió el castigo de Dios. ¿Quién es el siervo que quiso amarnos? Sobre el madero fue levantado. Todo aquel que en él crea vida tendrá. Es nuestro Dios crucificado, el inocente martirio enfrentó. Es nuestro Dios, perdón derramado, Cordero Santo que nos redimió. Canta, aleluya, es nuestro Dios. Resucitado, muerte y tinieblas, Él ha derrotado. En su gran triunfo inicia la nueva creación. ¿Quién es el Rey que magno regresa? Fiel verdadero, el alfa y el omega. La gloria de su justicia no acabará. Es nuestro Dios, Rey soberano, tuya es la gloria y la salvación.
la gloria y la salvación. Es nuestro Dios, nombre exaltado, digno de honra y eterno olor. Canta, aleluya, es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. 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 Canta, aleluya, es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí
Vamos a orar al Señor, hermanos, ahí donde están, en su lugar. Les invito a que puedan inclinar el rostro y pidamos al Señor de su ayuda y su guía en este tiempo en que vamos a estar delante de su palabra. En la mañana nuestro hermano Juan Pablo nos dio un spoiler, pero también mencionó la importancia, ¿cierto?, de buscar en el Señor el entendimiento y la revelación que necesitamos según su palabra. Y esto no podemos lograrlo, hermanos, solo por nuestra buena intención. Necesitamos la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Así que oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites, por esta reunión y porque podemos invocar tu nombre, sabiendo que somos tu iglesia, Señor, imperfecta, sin duda, con falencias, pero tú has decidido ser nuestro Dios. Nos tomaste por ovejas de tu rebaño, Señor. Nos cuidas amorosamente y nos sustentas, Señor, y nosotros no podemos sino reconocer que tú eres nuestro Dios. Señor, queremos pedir en esta hora la dirección, la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender. Habla profundamente a nuestras vidas, Señor. Conmuévenos con la palabra. Ayúdanos a mirarte a ti en ella para ser edificados, Señor. Yo quiero rogar por mí, que soy pecador, para poder exponer tu santa palabra, Señor, sin variación. Ayúdame, dame gracias, Señor. Ten misericordia de mí también. Y en la medida que estamos acá delante de ti, Señor, abriendo tu palabra, Señor, entonces que tú seas glorificado y tu iglesia edificada en nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a leer un texto muy conocido que está en Mateo capítulo 28, entre los versículos 16 al 20. Búsquelo, por favor, y cuando lo tenga me dice amén. ¿Sí? Maravilloso. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ustedes saben que estamos a punto de finalizar una serie de eclesiología, y hay algunas cosas que en la práctica de la iglesia, de alguna manera, por nuestra carnalidad, llegan a convertirse en una simple rutina. Nos reunimos para adorar, cantamos, oramos, escuchamos, ofrendamos, cenamos, bautizamos. Hacemos la vida de iglesia en alguna manera. Y parece que este ciclo se repite una y otra vez, y una y otra vez. Y con el paso del tiempo parece que nos empezamos a poner de alguna manera duros respecto a lo que estamos haciendo, o simplemente entramos en una especie de piloto automático en que nuestra vida es hacer, hacer y hacer. Pocas veces nos preguntamos realmente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la respuesta a esa pregunta es relevante, hermanos, porque nos ayuda a ver la motivación que hay detrás, y entonces debiera encender o debiera llevarnos a la confrontación respecto a lo que estamos haciendo. El Señor nos ha llamado no para ser un pueblo que se mecaniza en el hacer, no para ser un pueblo que de manera pragmática hace el quehacer de la iglesia, sino para ser un pueblo que en primera instancia es un pueblo que adora. Y si hemos de adorar al Señor en lo que hacemos, entonces debe haber una motivación correcta detrás de lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de algo que no hacemos con tanta frecuencia, pero que es parte de lo que debiéramos hacer, y es el bautismo. Y sin duda puedo decir que cuando tenemos la instancia de bautizar, lo hacemos con gozo. Quizás alguno tiene la oportunidad de conocer a alguien y se alegra con aquel o aquella que entra a las aguas del bautismo. Hermanos,
Pero nos hemos detenido en algún momento a pensar qué es realmente el bautismo. ¿Será algo más que un simple rito en la iglesia? ¿O quizás el bautismo tiene algún significado particular porque somos bautistas? El bautismo es un maravilloso medio de gracia, hermanos. Es un regalo del Señor y es un mandato que ha de ser practicado por siempre hasta su retorno. Es una muestra de que Él sigue activo, salvando a los pecadores. Pero si hemos de entender y apreciar el bautismo como realmente debe ser, entonces necesitamos estudiar lo que la Escritura dice respecto al bautismo. ¿Tiene sentido, no? Entonces vamos a hablar hoy día del bautismo, hermanos. Y vamos a hablar primeramente acerca del fundamento. El bautismo es conocido por distintas denominaciones, aunque hay una amplitud en la forma en que se celebra, con la cual evidentemente no estoy de acuerdo con esa amplitud, pero el bautismo es algo que de una u otra manera se conoce en la iglesia. Es raro que alguien no haya escuchado hablar del bautismo. El bautismo es importante porque es parte de este mandamiento que el Señor entrega a la iglesia. Y es particularmente una de las únicas dos ordenanzas que el Señor establece en el Nuevo Testamento. Una es el bautismo, la otra es la Santa Cena. Si esto es tan relevante, si hay un llamado particular al bautismo por el Señor Jesús, ¿no deberíamos preguntarnos cuál es la práctica correcta? ¿No deberíamos examinar de dónde sale esto que nosotros llamamos bautismo? Y quizás usted se ha encontrado en su lectura de la Biblia cuando comienza por alguno de los evangelios que la narración nos muestra ahora a un Israel bajo el yugo del Imperio Romano. Un Israel que antes había estado cautivo mucho tiempo atrás y que de alguna manera vuelve a recibir la palabra de Dios después de un largo tiempo de silencio. Así inicia el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento inicia y nos encontramos con algo que yo no sé si usted se lo ha preguntado, ¿de dónde salió? Y es de hecho la práctica del bautismo. Marcos 1:4 nos dice así: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y es particular este texto por el hecho de que se nos habla de un bautismo sin explicarnos necesariamente todo el contexto que hay detrás. Es más extraño aún, porque aunque no tenemos evidencia de este tipo de bautismo en el Antiguo Testamento, nos encontramos con que Jesús no solo lo valida, sino que va delante de Juan el Bautista y él se bautiza. Pero aquí es donde tenemos que mirar lo que es el bautismo. ¿Qué está haciendo Juan? Como les decía, sin mediar explicación, sin mostrarnos contexto, el evangelista Marcos nos muestra que Juan se encontraba en el desierto, en el Jordán, bautizando. La misma palabra, bautizar, significa sumergir. Y eso va a ser importante para lo que vamos a ver más adelante. Pero la pregunta interesante es saber por qué estaba Juan bautizando. Él estaba bautizando para llamar al arrepentimiento, para mover a este Israel del letargo espiritual en el que se encontraba. Por muchos años Dios había guardado silencio. Por muchos años Dios había quitado los profetas de sobre la faz de la tierra. Por muchos años el pueblo había estado acostumbrado a vivir en su religiosidad y Dios había callado. Pero aparece Juan el Bautista en el escenario. Él viene a ser un nuevo profeta del Señor y su mensaje es muy parecido a lo que los profetas en el Antiguo Testamento hicieron con el pueblo de Israel. ¿Los llamaron a dónde? Al arrepentimiento. Marcos 1 del versículo 5 al 8 dice así: y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán.
Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, no la langosta de mar, por si acaso. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. De repente en la historia de este Israel en el Nuevo Testamento aparece este profeta, Juan el Bautista, y su llamado es de reprensión. Arrepiéntanse. Él declara una profecía. Estaba escrito que iba a venir un mensajero justo antes para preparar el camino del Señor. Así comienza el Evangelio de Marcos. Y de repente nos hallamos a Jesús que viene delante de Juan el Bautista a bautizarse. Juan el Bautista lo reconoce y le dice, espérate, tú deberías bautizarme a mí, pero ¿por qué te estás bautizando tú? Y esto es relevante de entender. Mateo 3:13 nos lo dice. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero Juan el Bautista estaba haciendo un bautismo particular, que no es el bautismo de los cristianos, es diferente. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Jesús necesitaba arrepentirse. Sin embargo, Jesús aún así se deja bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba identificando con el Israel al cual él representaba para venir a salvar. Por eso es la marca de que él dice, dale, bautízame. Es importante que yo lo haga porque marca un precedente a sus hermanos israelitas que estaban ahí. Ahora, este bautismo es diferente del bautismo de Jesús porque sus objetivos y su aplicación es un tanto diferente. Pero ¿qué nos dice la Biblia o qué entendemos nosotros del bautismo? Para entender el bautismo es importante mirar nuestra confesión de fe, particularmente los capítulos 28 y 29, que son dos capítulos muy cortitos, pero que hablan del bautismo. ¿Y qué nos dicen? En el capítulo 28 se nos dice el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. El párrafo 2 del mismo capítulo nos dice, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ellos, según la comisión de Cristo. El capítulo 29 acerca del bautismo nos dice en el párrafo 1, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. En el párrafo 2 se nos dice, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. En el párrafo 3 se nos dice, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el párrafo 4 nos dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. La confesión de fe es importante porque es un resumen conciso de la fe que creemos. Y los hermanos que escribieron la confesión nos hablan respecto al bautismo y nos dicen primero que es una ordenanza, nos hacen ver que fue instituida por el mismo Señor Jesús, que debe practicarse hasta el fin del mundo, nos dice que debe ser administrada solo por aquellos que están calificados y en particular respecto al bautismo nos dice que es una señal de unión entre la persona que se bautiza y Jesús en su muerte y resurrección. Nos dice que es una señal de estar injertado en Él. Nos dice que es una señal o una muestra de la remisión de los pecados y de su entrega a Dios. Además,
demanda que el que debe ser bautizado sea un verdadero creyente. Nos dice que se debe ejecutar en el agua, se nos dice que debe ejecutarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la correcta administración del bautismo es por inmersión. Eso se nos dice respecto al bautismo. Ahora, esto lo dice la confesión de fe, pero ¿qué vemos nosotros en el Nuevo Testamento? Miremos de nuevo el texto de Mateo 28. La Escritura dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? Vemos en primer lugar que el bautismo, hermanos míos, es un mandato. Jesús está dando una orden. Él no está preguntando. Él no le está diciendo a sus discípulos: miren, si quieren van, y ya que fueron, si quieren bauticen a alguien, ¿cierto? Bueno, y si quieren hagan discípulos. Él está diciendo: toda la autoridad me fue entregada a mí. Gané. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo tengo el poder y los envío a ustedes, los comisiono. ¿A qué? A que vayan y hagan discípulos. ¿Y qué se hace con esos discípulos? Antes de enseñarles, o mientras, alguna traducción dice mientras van yendo, ¿cierto? Van enseñando y bautizando. Eso es lo que dice el Señor. Pero es importante entender que el bautismo, hermanos, no es opcional. Un verdadero creyente está obligado por Dios, si es que realmente ha creído, a bautizarse. No es una opción, es un mandato. En segundo lugar, se nos muestra que el bautismo ha sido instituido por Jesús. Él está enviando a sus discípulos y Él está ordenando que aquellos que reciban el mensaje del Evangelio entonces se bauticen. Y esto es relevante porque nos muestra enfáticamente que el bautismo le pertenece a Jesús y Él lo ha delegado a la iglesia. No bautizamos por ser bautistas. No bautizamos porque querer hacer algo en una denominación. Bautizamos porque el Señor Jesús ha mandado a bautizar a aquellos que quieran ser discípulos suyos. En tercer lugar, el texto de Mateo nos habla de la vigencia de este mandato del bautismo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo no se está hablando en términos geográficos, sino está hablando en términos cronológicos. Jesús ya dijo antes: vayan ¿por dónde? Por todo el mundo. Esa es una noción geográfica, a todo lugar de la tierra. Pero nos dice que practiquemos todo esto, ¿cierto? El hacer discípulos y el bautizar, el enseñarles, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Otra traducción sería hasta el fin de la era. O como dice la confesión, ¿cierto? Hasta el fin del mundo, hasta que el Señor Jesús vuelva. Ahora, otro texto que nos ayuda a ver la práctica del bautismo es Hechos capítulo 2. Y lo hemos visto varias veces en esta serie de eclesiología porque es un punto muy relevante en la vida de la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos, en Hechos 2? ¿Qué estamos viendo en Hechos 2? Puede sacar su Biblia. ¿Qué pasa en Hechos 2? No lo escucho, hermano Mario. Ya antes de la comunión de la iglesia. ¿Y qué pasa después de la venida del Espíritu Santo? Alguien se para y predica, ¿cierto? ¿Quién? ¿Y qué pasa cuando predica Pedro? Se añaden. ¿A dónde se añaden? A la iglesia. Ya había una iglesia, los 120 discípulos. Pedro predica y la gente oye la palabra. Pero miren lo que nos dice el texto en Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra, es decir, Pedro predica, parte de la multitud reacciona, recibe su palabra, ¿y qué dice después? Se bautizan y se añaden. Este texto nos muestra la práctica de Mateo 28. Los discípulos predican el Evangelio, la gente que se arrepiente responde al Evangelio volviéndose al Señor.
Parafraseando, recibiendo la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser bautizados y entonces ser añadidos, ¿dónde? A la iglesia. ¿A qué iglesia? Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante porque esto es muy importante. Si nosotros sintetizamos alguna definición del bautismo, podríamos decir que el bautismo es una ordenanza instituida por el Señor Jesús para ser aplicada a todo aquel que recibe la palabra de Dios y responde en arrepentimiento hasta el día en que Él regrese. Ahora, nosotros podemos ver la práctica del bautismo y podemos tener puntos de referencia en los cuales se bautiza. Pero hermanos, ¿qué realmente significa el bautismo? ¿Será que es simplemente un rito? ¿Es simplemente el cumplimiento de un mandato? ¿O hay algún significado espiritual que debamos mirar respecto al bautismo? La Biblia nos dice que hay un significado espiritual del bautismo. El apóstol Pablo nos habla con bastante claridad respecto a lo que significa el bautismo. Romanos 6, versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El significado del bautismo es realmente importante para la vida del creyente. ¿Por qué? Este texto nos lo aclara. Y lo que vemos en primer lugar es que el bautismo viene a ser una señal de que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. Y esto es una noticia maravillosa. Romanos 6:23 nos dice algo sumamente importante. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? No se amontonen, tan tímidos hoy día. Porque la paga, el pecado merece la muerte. Y nosotros somos pecadores. Eso quiere decir que lo que merecemos nosotros es la muerte. Y la noticia del bautismo es que al ser bautizados, tomamos lugar con Jesús en la muerte, sin que nosotros vayamos ahí a la muerte. Y eso es relevante, porque la muerte, o sea, el pecado merece muerte. Y hay alguien que tomó el lugar de los creyentes para tener realmente una muerte y entonces pagar por aquellos a quienes representa. Ese es Jesús. Y el bautismo es una señal de que hemos sido unidos con Cristo en su muerte. Lo que quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. Pero no es solo eso, porque el bautismo también es una señal de que no solo hemos sido sepultados con Cristo, sino de que hemos sido resucitados juntamente con Él. No, hermanos, no solamente tomamos parte en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Y esto significa renacer a una nueva vida. Romanos 6, del 6 al 8, amplía esta visión respecto a la resurrección y nos muestra que ahora los creyentes tienen una novedad de vida. Hay algo que cambió. Si en la caída del hombre la corrupción le afectó de tal manera que el hombre vino a ser esclavo del pecado y por lo tanto perdió su libertad, la única solución era morir. Y aún su muerte no bastaba. Con la muerte de Jesús, el creyente ahora es libertado del poder del pecado. Y como dice la Escritura, que el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Usted me podría preguntar, pero yo sigo pecando. Perfecto. Pero un creyente verdadero ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Ya no es esclavo. El esclavo no tiene voluntad, no elige. Está cautivo y hace lo que su amo le ordena. Pero el creyente en Jesús ha sido libertado de ese poder y ahora puede elegir hacer lo bueno, no solamente lo malo. Eso es andar
en novedad de vida. 2 Corintios 5:17 lo dice con toda claridad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio espiritual. Y el bautismo, hermanos, es una señal que testifica visiblemente de algo que a los ojos humanos está velado, ¿o no? O usted, ¿cierto?, puede mirar a la gente y tiene un escáner espiritual, ¿cierto? Y dice, no, ese sí, ese no. No, pues hermano, ya tuvimos la escuela dominical en la mañana. Si no vino, le recomiendo irla. El bautismo es una señal de que hemos sido injertados en Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Esto es maravilloso. Ser revestidos en Cristo significa que el Padre nos está viendo a través de la perfección de Jesús. En la práctica nosotros no somos perfectos. Nos equivocamos, peleamos, pecamos, amamos las cosas de este mundo, pero hay una esperanza de salvación por medio de Jesús. Y al ser bautizados se nos muestra la señal visible de una realidad invisible al ojo humano, y es que somos revestidos de Cristo. Hechos 22:16 nos dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Parece que el bautismo también tiene relación con mostrar una realidad espiritual que es la limpieza de los pecados. Hay muchas cosas que ocurren en el interior del creyente, cosas que no son visibles por nuestros ojos humanos, pero sí por señales externas. Y el bautismo es una de estas señales externas que testifica de lo que ha ocurrido internamente en la persona que está tomando esa decisión. ¿Lo vemos? ¿Sí? Ahora, debemos aclarar algunas cosas respecto al bautismo. Una de ellas es que el bautismo nos salva. Y quizás usted ha leído este texto que es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que dice, y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Lo he escuchado muchas veces y me han preguntado en algunas ocasiones si el bautismo tiene algún poder como limpiador, ¿cierto? Como si el bautismo nos garantizara, ahora sí, ahora de verdad estás limpio. Creíamos en Jesús, pero ahora por el bautismo realmente estamos limpios, ¿cierto? Pero la verdad es que el bautismo no salva. Pedro lo dice. El bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. El bautismo no nos salva como limpiándonos de algo. No es algo que nos limpia, sino más bien la señal de que hemos sido limpiados. Pero el apóstol Pedro añade algo que es muy importante, porque él dice que el bautismo es para el creyente un ruego por ayuda a Dios para mantenerse con una limpia conciencia, es decir, para mantenerse limpio. Y ese es el ruego. No hay un verdadero creyente que vaya a las aguas del bautismo creyendo que por sus méritos va a mantenerse en pie el resto de su vida. Un verdadero creyente va a las aguas del bautismo sabiendo que su existencia, su limpieza, su perfección moral depende solo y exclusivamente de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. El bautismo ahora los salva, no porque sean limpios, sino porque más bien es la señal que testifica de lo que pasa en el corazón. ¿Y qué pasa en el corazón de un creyente? Clama a Dios por sustento en la vida. ¿Sí? Pero no solo eso. Hay algo más que debemos aclarar. Y este es quizá uno de los puntos más importantes, hermano. Y es que el bautismo pertenece a la iglesia. Hoy día vivimos en una sociedad que tiene como la máxima el egoísmo y un hedonismo cristiano exacerbado. Todo gira en torno a tu propio bienestar. Todo gira en torno a tus deseos. Todo gira en torno a que tú te sientas cómodo, a que tú te seas feliz, a que tú alcances el éxito, a que tú vivas una buena vida. Y parece que el bautismo
en el evangelicalismo moderno también es individual. Claro, es la decisión de la persona de querer bautizarse o no. Pero la verdad es que el bautismo no ha sido entregado al individuo solo, sino que ha sido entregado a la iglesia. Y eso es muy importante de ver. Si nosotros miramos Mateo 28, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A quién? Jesús le está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Si Jesús le estuviera entregando este ministerio, que se llama la Gran Comisión, y el bautismo solo a los apóstoles, tendríamos un problema. Porque los apóstoles murieron hacia finales del primer siglo. Y si el ministerio o esta comisión hubiera sido entregada solo a ellos, entonces no se perpetuaría. Pero nosotros vemos en la práctica que esto siguió avanzando, ¿cierto? ¿A quién se lo entregó Jesús? A la iglesia. Es la iglesia la que está encargada de administrar los bautismos. Lo que vemos nosotros hoy día es realmente triste, porque casi cualquier persona se levanta a bautizar a otra. Hay un mal entendimiento cuando leemos estos discípulos y parece que cualquiera tiene autoridad entonces para tomar a alguien que dice que cree y los bautizamos. Pero es una práctica desordenada que no testifica de lo que pasa realmente en la iglesia. Hechos 2:41, que lo vimos delante, nos muestra lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia. La iglesia está reunida. La iglesia predica. ¿Por medio de quién? De uno de sus pastores, Pedro. Pedro predica la palabra y hay una reacción en la gente. ¿Quién recibe a esa gente? ¿Quién aprueba ese bautismo? Es la iglesia. Ese bautismo no fue entregado al individuo solo, como si que dependiera solo de él. Es algo que fue entregado a la iglesia. ¿Por qué es tan importante ver esto, hermanos? Porque debemos entender que, como dice la Escritura, el Señor no nos mandó a bautizar, sino a ser discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Y a quiénes se debe bautizar? A los que son discípulos. ¿Y quién debe verificar si ese es discípulo? Es la iglesia. Por lo tanto, la práctica del bautismo, hermanos, no es algo que debe existir fuera de los límites de la iglesia. Yo en esto me lamento mucho, hermano, porque en mi paso anterior, años atrás, en otro tipo de iglesia, veía con mucha frecuencia que el bautismo era súper a la ligera. Había una campaña evangelística, de repente alguien decía, sí, yo creo en Jesús, ¿tú crees en Jesús? Ahí hay agua en una pileta, vamos y lo bautizamos. Una manera desordenada, una práctica irreverente y fuera de los límites de la iglesia, que es donde debe aplicarse, porque la iglesia no está llamada a bautizar, está llamada a ser discípulos y los discípulos deben bautizarse. Por lo tanto, debemos tener cuidado con los ministerios paraeclesiásticos o con las supuestas misiones que buscan bautizar en cualquier lugar, porque no se bautiza por bautizar, se bautiza a los discípulos, ¿sí? La observancia, hermanos, del bautismo pertenece a la iglesia. Además de eso, debemos aclarar que el bautismo es un pacto entre el individuo y el Señor. Aquí hay una diferencia muy importante entre lo que es el bautismo y la Santa Cena. Ambas son ordenanzas, las únicas que el Señor deja en el Nuevo Testamento. Pero una es de tenor comunitario, la Santa Cena, y la otra es de tenor individual, el bautismo. Cuando la persona entra a las aguas del bautismo, él está testificando públicamente una obra que Dios ha realizado en su interior. Y quizás para nosotros hoy día en nuestro contexto es pintoresco, si usted quiere llamarlo así. Bonito. Pero en aquellos tiempos los que testificaban públicamente de su fe estaban arriesgando su vida. Es decir, que realmente había un bautismo de discípulos. Y eso es muy relevante. La persona que se bautiza pacta de alguna manera con el Señor y determina obedecer a lo que el Señor ha dicho. Ya debiéramos ver esos frutos en aquel que está solicitando bautizarse. ¿Por qué?
porque al final el bautismo viene a ser la señal del nuevo pacto. Colosenses capítulo 2 nos dice algo muy relevante. El texto dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Es medio enredado, pero lo que Pablo está haciendo es mostrar un paralelismo. Él está diciendo, en él también fuisteis circuncidados. ¿Pero cómo? Si los creyentes no están llamados a ser circuncidados, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Espero que a nadie lo hayan engañado, hermano. Si no, ya pasó la... Pero no estamos llamados a ser circuncidados en nuestra carne. El apóstol está diciendo la obra interna que viene de una promesa del Antiguo Testamento que Jesús haría ahora en nuestro... Pero él añade algo porque hace un paralelismo. Dice, en él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Y después dice, habiendo sido, ¿qué dice el texto de Colosenses? Sepultados con él en el bautismo. Y aquí hay algo claro. Pablo indica que la obra de Dios en los creyentes viene a ser una circuncisión que no es en la carne, sino en lo espiritual. Pero está relacionado a algo. ¿Qué significaba la circuncisión en el Antiguo Testamento? ¿La señal de qué pacto? Del antiguo pacto, ¿cierto? Los hijos varones a los 8 días debían ser circuncidados y esa era la señal de la inclusión en el pueblo de Dios. Y estaban bajo el pacto. No implicaba que se iban a convertir. Entraban al pacto de Israel, el antiguo pacto. Esa era la señal. En el nuevo pacto, lo que nos dice Pablo en Colosenses es que hay una señal del nuevo pacto. ¿Cuál es esa señal? El bautismo. Por lo tanto, el bautismo es absolutamente relevante, porque el bautismo es la señal que muestra que estamos participando entonces de ese nuevo pacto. Pero hay una dimensión más que debemos mirar, y es que el bautismo viene a ser, o debiera ser, la entrada a la membresía. Porque el bautismo, aunque es un acto individual, apunta a la comunidad. Y eso es muy importante de mirar, hermanos. ¿El bautismo no es la señal, acaso, de la obra que Cristo ya realizó en el creyente? ¿Qué es el bautismo, hermanos? Es una señal, ¿o no? Pero es una señal de algo que usted no puede ver. Usted no puede mirar el corazón de las personas. Pero el bautismo es una señal que saca a relucir lo que debiera estar ocurriendo en lo secreto de ese corazón. ¿Qué quiere decir? Una regeneración y una decisión de vivir para Cristo, ¿cierto? Pero ¿con qué finalidad se hace el bautismo? Mateo 28, ¿qué nos dice? Vayan pues y hagan discípulos. Y si el bautismo es la señal que testifica del nuevo pacto, de la obra que Dios hizo en el corazón de esa persona, y si él está siendo ¿un discípulo para qué? Este es el gran error de muchos ministerios para eclesiásticos cuando practican el bautismo así. ¿Discípulos de qué? ¿Qué implica ser un discípulo? Piensen, hermano, yo tomo. ¿Qué implica ser un discípulo? Exacto. ¿Y cómo se vive eso en lo que nosotros vemos en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Solo? ¿Individualmente? No. Grábeselo en la mente. No existen los llaneros solitarios. El cristiano no está llamado a vivir lejos del cuerpo. Eso no es un cristiano. El cristiano tiene vida cuando está conectado al cuerpo. Separados del cuerpo no existe el creyente. Y los discípulos no están llamados a ser discípulos del aire o discípulos de la iglesia universal. La iglesia universal existe y es real, pero tiene una manifestación local y visible. Lo que quiere decir que cuando se bautiza a alguien, se deberá bautizar no para que quede agitando el éter,
debiera bautizarse como el paso que propicia o abre la puerta ¿a qué? A la membresía de la iglesia local. Porque es la pertenencia al cuerpo. Eso nos muestra Hechos 2. Pedro predica, la gente se arrepiente, los discípulos ven esa profesión de fe creíble, ¿cierto? Está implícito porque no sale explícito en el texto. Ellos son bautizados y son luego añadidos. Y este es un error del evangelicalismo moderno. Bautizar y dejar ahí en stand-by. Se debiera bautizar para entrar a la membresía. Porque ¿a quiénes se bautiza? No se bautiza aquel que dice, sí, yo creo. Se bautiza a alguien que tiene una profesión de fe creíble. Hermano, no es que la gente escucha, cree, se bautiza y luego se discipula. Se bautiza a los discípulos. A ellos se les entrega el bautismo. Y la iglesia debe ser cauta entonces sobre quién imparte el bautismo. Eso quiere decir que aquellos que son bautizados tienen una profesión de fe creíble. Y si tienen una profesión de fe creíble, ¿qué les impide ser miembros de la iglesia? Porque si no estaríamos en una dicotomía. Si no estaríamos dispuestos a bautizar a gente que no muestra todos los frutos de un discípulo. ¿Sí o no? Gracias. La práctica evangélica moderna, hermanos, es desordenada. No solo cualquiera bautiza, sino que se bautiza cualquiera que diga ser creyente. Y además, para muchos que son bautizados de manera desordenada, tampoco existe un llamado a una afiliación real a una iglesia, es decir, a ser miembros. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. El añadirse a la iglesia es la consecuencia natural de aquel que es verdaderamente un discípulo. Y aquel que es verdaderamente un discípulo entonces debe ser bautizado. Y entonces aquel que es verdaderamente un discípulo, verdaderamente bautizado, verdaderamente añadido a la iglesia a través de su membresía, tiene libertad para participar ¿en qué? En la segunda ordenanza, en la mesa del Señor. No cualquiera se puede sentar ahí. Y la conexión que hay entre el bautismo y la ordenanza es fundamental en la vida de la iglesia. Ahora, si nosotros entendemos esto, nos resta responder solo un par de preguntas. Yo se los he dicho, ¿quién puede bautizar? ¿Cualquiera puede bautizar? ¿A quién se puede bautizar? ¿A cualquiera que diga ser cristiano? ¿Y cómo se debe bautizar? Son 3 preguntas que vamos a responder rapidito. ¿Quién se puede bautizar? La segunda confesión bautista de fe de Londres, 1689, dice así: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentimiento, la fe y la obediencia son tan importantes como para testificar que ahí hay un verdadero creyente? ¿No es la muestra de la vida de un creyente? Por supuesto que sí. Fíjense que la confesión no dice desde tal edad se puede bautizar. Pero yo frecuentemente estoy recibiendo preguntas. ¿Podré bautizar a mi hijo? Y mi respuesta de vuelta ¿es tu hijo un verdadero creyente? Y si tu hijo es un verdadero creyente, ¿cumple tu hijo con la obediencia a lo que dice la Escritura? ¿Qué nos demanda la Escritura para un verdadero creyente? ¿Qué creen ustedes que son cosas básicas de un verdadero creyente? Congregarse, ora, ¿qué más? Lee la Biblia, ¿qué más? No le gusta ver esto. Es generoso. Se discipula. Eso es un creyente. Y debemos ser claros, hermanos. No porque no queramos que nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos practiquen algo tan hermoso y tan maravilloso como el bautismo, si no están realmente en el camino del Señor.
No queremos engañar a nuestros hijos diciéndoles que son cristianos porque dicen creer si no están dando los frutos de un verdadero creyente. Y eso se aplica no solo a los hijos, sino a todas las personas que quieren realmente bautizarse, hermanos. Por lo tanto, ¿quién es el objeto del bautismo? Un verdadero creyente. Santiago lo dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está... Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está diciendo básicamente, qué bueno que digas que crees en Dios. Muéstrame la consecuencia de tu vida. ¿Cómo tu vida testifica que crees en Dios? Y entonces voy a creer que tu fe es verdadera. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y todo aquel que tiene una fe verdadera, ¿qué impide que sea bautizado? Nada, ¿cierto? ¿Quién puede bautizar? ¿Cualquiera puede bautizar? ¿Toda la iglesia puede bautizar? ¿Quiénes pueden bautizar? Los ancianos. ¿Por qué? 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, Pablo describe a los ancianos con una característica muy particular, que es su rol en la iglesia. ¿Qué son los ancianos? Ya lo vimos. Son pastores. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Ya gobiernan. ¿Qué más? ¿No son administradores de los misterios de Dios? Esos son. Por lo tanto, ¿cualquiera puede bautizar? No, hermanos, cualquiera no puede bautizar. Los que deben bautizar son aquellos que han sido llamados por el Señor para poder bautizar. Y esos son los ancianos. ¿Sí? Y la última pregunta es, ¿cómo se debe realizar el bautismo? Por inmersión. En agua, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que cuando el apóstol Pablo habla de la realidad espiritual del bautismo en Romanos 6 y en Colosenses 2, él nos dice algo que es importante que muestra el bautismo. Es una señal de algo. De ser, dice, sepultados juntamente con Cristo, ¿no? Y aunque esto para mí es un argumento bastante claro, hay hermanos que no lo practican así, lo practican en desorden. ¿Usted sepulta a una persona con un par de granos de arena? Usted sepulta a una persona bajo tierra, o en el caso de Jesús, en una tumba. Pero la figura es que está completamente separado de lo que está arriba, ¿cierto? Está sumergido, está apartado. Esa es la señal del bautismo. Por lo tanto, un bautismo que es por aspersión, ¿se puede considerar como un bautismo válido? Evidentemente no. Ahora, hermanos, quiero finalizar con esto. Con la bendición de lo que significa el bautismo. Y podríamos ir a orar porque Juan Pablo ya lo explicó en la mañana, así que... Pero el bautismo es importante, hermanos, porque es un medio de gracia. Y eso quiere decir que el bautismo ayuda a la iglesia a crecer. Colosenses 2, 11 al 14 dice en él, también fuisteis circuncidados, no con una circuncisión, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar de vuestro cuerpo la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, él os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Qué es el bautismo para el que se bautiza? Es la señal de que ha sido regenerado, de que sus pecados han sido perdonados, de que ha sido libertado de la esclavitud del enemigo, de que anda en nueva vida, de que ahora es amigo de Dios, de que ahora está en el nuevo pacto con el Señor y de que está además habilitado entonces para entrar a la membresía de la iglesia local. ¿No son esas bendiciones? El bautismo es una tremenda bendición para el que se bautiza. Pero el bautismo también es una bendición para la iglesia que observa el bautismo. ¿Por qué? ¿No nos hace recordar cuando estuvimos ahí?
¿No nos llena el corazón ver al Señor que sigue obrando y salvando hasta el día de hoy? ¿No podemos tener la esperanza de transformación en aquellos que entran a las aguas? ¿No podemos ver que el Señor sigue vivo el día de hoy, hermanos? El bautismo es maravilloso, hermano, no solo para el que se bautiza, sino para la iglesia que observa, porque es la muestra palpable de que Dios sigue salvando y obrando en el día de hoy. Hermanos, el bautismo es algo que tenemos que atesorar, es algo que tenemos que practicar de la manera correcta y es algo que debe ejecutarse en los límites de lo que la Escritura nos muestra que debe hacer. ¿Qué milagro hay más grande que la salvación de un pecador? Hermanos, no hay nada sobre la faz de la tierra tan maravilloso o importante como la salvación de un pecador, como venir de muerte a vida, como cambiar la esperanza eterna. Y esa obra que hace el Señor internamente en el corazón es testificada en el agua del bautismo. Antes de orar, hermanos, yo les animo. Somos varios los que tenemos hijos pequeños. No me pregunte si los puede bautizar, no porque no quiera responderle. Busque la salvación de sus hijos. Busque que ellos den testimonio creíble de que son verdaderamente cristianos. Porque el bautismo le pertenece a los creyentes, no a los inconversos. Y en ellos, en los creyentes, hay gran bendición. Amén. Póngase de pie, hermanos, para que podamos orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, porque puedo recordar en mi mente, Señor, aquel momento tan maravilloso hace muchos años atrás, Señor, donde me pude bautizar, Señor, y donde pude ser más consciente de toda la obra maravillosa que tú habías hecho, Señor. Señor, hoy día como iglesia no queremos tener esto solo en nuestra mente como algo académico, Señor, sino que te ruego para que nosotros seamos capaces de comprender la profundidad y la amplitud de esta ordenanza que tú entregaste, para que como iglesia podamos aplicarla de manera adecuada, Señor, y para que podamos gozarnos en ver tu obra salvando en medio nuestro. Señor, oramos desde ya por aquellos que no te conocen en medio nuestro. Oramos por nuestros hijos no creyentes, Señor. Oramos por nuestros amigos, por familiares, por aquellos que quizás son simpatizantes, Señor, pero que no se han convertido. Y rogamos, Señor, porque no hay forma en que nosotros les podamos convertir, pero tú, Señor, tú eres capaz, Señor, de traer de muerte a vida. Tú eres capaz de cambiar el corazón, de transformar de tal manera, Señor, que se llega a testificar públicamente, aún, Señor, exponiendo nuestras vidas, de que tú eres un Dios real, Señor, y de que podemos entrar a esas aguas. Te doy gracias, Señor, porque entregaste esta ordenanza para la vigilancia en tu iglesia, Señor. En hombres y mujeres como nosotros que somos imperfectos, pero nos dejaste tu santa palabra, Señor, para saber cómo hacerlo de tal manera que tú seas exaltado y que el día que nuestros hermanos lleguen a las aguas, Señor, entonces disfruten grandemente de la bendición que tú les das. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz
Señor, te amamos y reconocemos tu tremenda bondad, Señor, y tu gracia, como cantábamos sobre nuestras vidas. Señor, no somos mejores que otros, no somos mejores que nadie, Señor. Es tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Señor, de una manera abundante, Señor, tanto como para que podamos ser llamados tus hijos, Señor. Te amamos y te alabamos por eso, Señor. Y te damos gracias por este tiempo de culto que hemos podido tener, Señor. Queremos orar de manera especial por nuestros hermanos y hermanas que están afectados en su salud, Señor. Queremos pedirte, Señor, que puedas renovar sus fuerzas, Señor. Que les puedas fortalecer y levantar en sus huesos, Señor, en sus músculos. Ayúdalos, Señor, a los que están sufriendo episodios de dolor, Señor. En especial nuestro hermano y diácono Luis Lazo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas traer sanidad a su columna, Señor, y le puedas fortalecer y levantar, Señor, y abrigar su corazón en medio de las dificultades, Señor. Señor, imparte fe en los corazones de nuestros hermanos que están pasando necesidad. Y en nosotros, la iglesia que mira, Señor, conmuévenos también, Señor, para ir a auxiliar a aquellos que lo están pasando mal. Rogamos tu gracia y pedimos tu bendición en los días que vienen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.